presentando a Jesús como, diríamos, si lo comparáramos con el concepto de Juan, pues diríamos que es la misma presencia de Dios. Si lo habláramos con Lucas, Lucas dice Emmanuel, Dios con nosotros. Si lo habláramos en el contexto cualquiera que sea, estamos poniendo a Jesús como el único Dios verdadero. Entonces tenemos que entender todo esto, porque me emocioné cuando visualicé el contexto. Yo estaba buscando una frase que me ayudara para la administración de ahora, y esa frase me ayudó, me motivó. Se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Y entonces tuve que hacer una reflexión personal en mi corazón y en mi vida. Y aunque los antepasados ya eran motivados, porque en los Salmos dice: los que miraron a él fueron ¿qué? Y sus rostros. Cuando pensamos en alguien que mira a él, los mismos Salmos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro qué? Ahí están los pensamientos ya desde la antigüedad para que miráramos. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar, todo lo que hay. Cuando Pablo en el capítulo 17 cuando habla con respecto al mensaje que les da a los atenienses, el que hizo el cielo, el que hizo las estrellas, el que no tiene necesidad de que lo carguen, Él es suficiente, Él hace lo que Él le place, amén. Él es el que sostiene todas las cosas. Y el apóstol les presenta y dice: en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Él lo llena todo, amén. Entonces, cuando estamos visualizando ese contexto, yo me emociono, porque si este capítulo 11, que es el centro de todo el libro que se está moviendo, para determinarlo como el único autor y consumador de la fe, cuando lo presenta como el único y suficiente Salvador, cuando lo presenta como el único intercesor, el único que tiene la facultad de representarnos en el mismo cielo, el único que tiene el sacerdocio más grande que pueda existir. No hay otro mediador entre Dios y nosotros. La carta a los Hebreos lo presenta como el único mediador, el único que puede entendernos. Hebreos nos presenta para que lo podamos aceptar y nos podamos acercar confiadamente hasta el trono de su gracia. Él rompió las limitaciones que había de nosotros los mortales para acercarnos a Dios. Él es el camino nuevo y vivo que nos presenta el camino para llegarnos a Dios, amén. Entonces esto me emocionó tanto que me gocé cuando tuve que reflexionar en la palabra y dije: tengo que ministrar esta palabra, porque si los antiguos, cuando hace alusión con respecto a Moisés, que es uno de los personajes, me emociona porque tiene algunos conceptos muy interesantes. Vuelvan de nuevo al texto. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso, rehusar, es como si usted le dieran
privilegio de, como en el caso de Moisés, porque tenía, él fue criado por la hija de Faraón y tenía la misma dinastía, podía tener, él fue enseñado conforme a toda la ciencia y a todos los conocimientos de los egipcios. Podía haber sido o haber llegado a ser un faraón en el contexto de las líneas de ellos. Podía ser heredero del trono del reino egipcio. Sin embargo, él prefirió los vituperios de su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Los esclavos. Pues prefirió el vituperio de sus hermanos, los esclavos, para, no importándole, ¿qué importa? Renunciando a los derechos que podía tener como representante de los egipcios para que lo pudieran llevar al trono y llegar a ser como faraón. Oiga, esto es sorprendente y me gozo porque teniendo esa oportunidad rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo los vituperios del pueblo, porque Moisés él estaba seguro que tenía una convicción. Y quiero llevarlos a la reflexión de esta tarde. ¿Sabes tú de quién eres parte? ¿Estás seguro que tienes la convicción de ser llamado hijo de Dios? ¿Te comportas como un verdadero creyente en Cristo? ¿Has entendido lo que significa caminar con Cristo, prefiriendo los vituperios de Cristo que las riquezas del mundo, teniendo conciencia que vale más Cristo que todas las cosas temporales de esta tierra? Entonces tenemos que ir reflexionando algunas cosas interesantes. Pero mira la otra partecita interesante que nos dice la Escritura. Teniendo mayor riqueza los vituperios de Cristo, porque tenía puesta, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? Los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Sabes dónde está tu tesoro? ¿Sabes por qué estás luchando? ¿Te has reflexionado cuál es lo que quieres alcanzar, tu meta aquí en esta tierra? A lo mejor tienes propuestas, metas muy altas, principalmente los jóvenes. Quiero alcanzar la carrera, quiero trabajar en una grande empresa, yo quiero ser parte de una grande, no sé, quiero ser un empresario próspero, quiero tener éxito, quiero tener el título de tal o cual. Hermano, ¿estás pensando realmente qué es lo que vale la pena? Porque Moisés prefirió los vituperios de Cristo. A lo mejor vas a decir, pero pastor, pues ¿cómo vamos entonces a sobrepasarnos las situaciones difíciles? Hermano, hay que sopesar. Hay que sopesar. Porque a lo mejor nuestro punto principal es en esta tierra alcanzar las riquezas, y sin embargo, pues Moisés, él tenía puesta su mirada no en las riquezas. Tuvo que huir después de que fue descubierto por que había hecho una muerte. Tuvo que huir 40 años en el desierto, se perdió. No tenía nada. Moisés no tenía más que una vara en su mano, y con eso fue suficiente para lograr la liberación de un pueblo. Amén. No es tanto lo que tienes, sino cuánta convicción tienes de lo que crees.
Y quiero que reflexionemos porque esa frase me ha gustado mucho. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Ok, ahora sí quiero llevarlos a la reflexión. Estaba con mi preocupación, dije, aquella gente, llámese los antiguos, nosotros siempre los utilizamos como figuras o ejemplos para que nosotros podamos también escalar la fe. En todo el capítulo, del capítulo 11, nosotros lo hemos como considerado como el capítulo de los héroes de la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe hicieron grandes milagros y grandes prodigios. Por la fe hicieron grandes maravillas, desataron ejércitos, hicieron grandes. Uno se emociona cuando ve hombres de fe que pudieron hacer tapar bocas de leones, liberar ejércitos cautivos, hacer una gran revolución en el mundo. Cuando uno visualiza todo eso, nosotros tenemos que irnos ahora al contexto del Nuevo Testamento, porque por la fe dice, murieron todos ellos sin haber recibido lo que ellos buscaban. Pero ¿por qué no los premió el Señor ya? Porque está esperando que nosotros también alcancemos nuestra victoria. Amén. Entonces tenemos que visualizarlo en ese contexto. Entonces cuando nosotros visualizamos todo este tipo de personas que fueron tan ejemplo, tan grande multitud de ejemplos que pudiéramos tomar alguno de ellos para levantar nuestra bandera y afiliarnos al camino de la fe de ellos. Sin embargo, el capítulo 12, quiero que lo visualices porque voy a enfocarlo ahí. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nosotros, teniendo una multitud de testigos, nosotros tenemos que alcanzar la meta. La meta es alcanzar el mismo nivel, la misma fe, el mismo proceso para alcanzar el nivel de Cristo. Si los antiguos, según Jesús cuando presenta a Juan, dice, de todos los antiguos no hubo uno mayor profeta como Juan el Bautista. Él es el más alto de los profetas, pero también dijo, pero uno de los más pequeños en el reino de los cielos es mayor que Juan. Tú eres parte de este pueblo, de este cuerpo. Tú eres la iglesia. Pues gózate y dale un aplauso grande a tu Salvador, porque te ha hecho más alto, más grande, más sublime. Y te vamos a dar las razones por las cuales tenemos que visualizarlo. Primero, los antiguos miraban por la fe lo que habría de acontecer. Nosotros miramos el acontecimiento y lo miramos atrás. Nosotros ya no tenemos una incertidumbre de la venida de Jesús. Nosotros ya estamos conscientes que Jesús vino y murió por nosotros. Amén. Entonces estamos conscientes, no tenemos una duda de que Él no vino.
Por esa razón nosotros hemos alcanzado el privilegio de ser llamados sus hijos, porque creímos en Cristo, amén. Porque todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad ¿de qué? De llamarse sus hijos. Tú eres el pueblo de Dios, amén. Entonces tú eres salvo y tú eres parte de este pueblo nuevo, esta nueva multitud de hombres y mujeres que han confesado con su boca al Señor Jesús, que lo han recibido. Ahora tú eres parte de esta multitud de seres que van rumbo al cielo, que van pensando en su Salvador, que tienen conciencia que en el día que Él aparezca en las nubes, nosotros también nos iremos con Él. Amén. Entonces estamos conscientes de esto. Es una gran reflexión, porque en el capítulo 9 ustedes leerán allí una de las frases que está allí. Dice: en el tiempo pasado, el verso 28 dice el capítulo 9 de Hebreos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y todos juntos, ¿qué dice? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? ¿Y tú le esperas? Pues dale el aplauso fuerte al Señor Jesús. Tú le esperas. Esa es la parte más gloriosa. Él ya fue entregado, ya fue crucificado. ¿Cuál es la fe de nosotros a diferencia de la fe de ellos? La fe de nosotros es por lo que Cristo hizo. Y es cierto que San Pedro dice que aunque no lo hemos visto ni lo hemos palpado, pero nosotros tenemos certeza de que Él vive. No es una cuestión de que, hermanos, nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. No estamos a ciegas, estamos certísimos de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores y que Él murió conforme a las Escrituras, pero resucitó conforme a las Escrituras, y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros conforme a las Escrituras. Nosotros estamos felices por este Cristo maravilloso, amén. Ahora, si Pedro dice: al que sin haberle visto le amamos, vamos a la carta de Pedro, porque quiero que lo confirmen. Estamos ahí, está cerquitas. La primera de Pedro, el capítulo 1, verso 8. Todos lo leemos. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos juntos el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la gloria al Señor, porque estamos seguros en quien hemos creído, amén, y que Él es poderoso para salvarnos, amén. Y si el poder del Dios manifestado en Cristo lo resucitó de los muertos, ¿qué crees tú que resucitaremos nosotros? Porque el mismo poder operará en nosotros y nos resucitará para gloria de su nombre. Pero ahora, cuando nosotros pensamos en que nosotros ni lo hemos visto, ni lo hemos palpado, pero nosotros tenemos una certeza de que Él es. Ahora hay un conflicto que quiero que lo reflexionemos entre nosotros, porque si la palabra, estoy hablando de la carta a los Hebreos, si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿qué pasará de nosotros si descuidamos la salvación? Ve al capítulo 2 de Hebreos
Y esto es lo que me preocupa para que reflexionemos. El verso 1, leemos ahí esta parte importantísima. Por tanto es necesario que con más que atendamos a las cosas que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso número 3, todos juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos si nosotros no tomamos en serio el papel que nos toca como cristianos? Esa es la preocupación más grande. Y uno puede decir, es que Dios sabe que soy frágil, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy carne, sí, pero Dios sabe que tú tienes el poder para dominar todas las circunstancias, cualquiera que sean tronos, sean potestades, sean dominios, sea lo que sea. Tú, en el nombre de Jesucristo, eres más que vencedor. No te acobardes, hermano. No te dejes intimidar por nada. Si viene Satanás, resístelo, porque hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es cierto que San Pedro dice que anda cual león rugiente, el cual resistiéndolo nosotros va a salir corriendo. Hermanos, no somos de los que fracasan, no somos de los que huyen, no somos de los que corren, somos de los que se sostienen como viendo al invisible. Amén. Los que estamos conscientes de que Cristo es real y que Él es nuestro Salvador. Amén. Y que caminamos con la plena conciencia. Pero hay otra cosa que quiero marcar en el corazón tuyo. Capítulo 12. Me emocioné cuando visualicé esto, porque es interesante que reflexiones. El capítulo 12, el verso número 18, y vamos a ir reflexionando allí unas partes importantes, porque es interesante que lo reflexionemos. Capítulo 12 de Hebreos, el verso 18, ¿qué dice? Porque no os habéis acercado ¿a quién? Al monte que se podía palpar y ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardos. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, ¿qué dijo? Estoy espantado y temblando. Pero dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, amén, que están inscritos en los cielos. Tu nombre está escrito en el cielo. A Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado ¿a quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, hermanos, no te has acercado a algo efímero, algo que se desbarata, algo que no permanece. Te has acercado al trono de la gracia del Altísimo.
Te has acercado a la bendición del cielo. Te has acercado a lo que Dios ha preparado para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para todos los que nuestro Dios llamare. Porque la bendición del cielo no es para unos cuantos, es para todos los que invoquen su nombre para que sean salvos. Amén. Porque esta es la promesa del Altísimo, para que todos alcancemos misericordia, porque Dios está preparando lo que nosotros no imaginamos, nada más por haberle amado, por haber rehusado a participar con las cosas temporales de este mundo. Pero culmino con una de las porciones más duras, porque tenemos que mirar el verso 25, el mismo capítulo 12 de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta. ¿Desde dónde? La voz del cual conmovió entonces la tierra. Está hablando de la manifestación con Moisés. Pero ahora ha prometido diciendo, ¿qué ha dicho Dios? Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Yo no espero, si a veces uno está emocionado haciendo un castillo y de repente, como los que fabrican en la arena, llegan la ola y los desbarata. Tenemos una cuestión aquí pensando que vamos a hacer un castillo grande y que vamos a disfrutar, y cuando menos acordamos se nos desbarata. Hermanos, 2017, 19 de septiembre, muchos edificios, mucha gente pensando en que tenían hecho su patrimonio, lo encontraron hecho trizas, hecho añicos, escombros, porque el Dios de los cielos tiene poder en el cielo y en la tierra. Muchos ahora, cuando pensamos en islas o lugares donde ha entrado maremotos que han devastado grandes hoteles, grandes edificios, así los echa para abajo. La gente se puede gozar y enorgullecer por lo que hace, por lo que logra, pero el Señor nos tumba todo y nos deja abajo, porque todo esto será removido. Aún los cielos que vemos, la tierra que hoy miramos, será removida. Así es de que si tus fundamentos o tus prioridades están puestas aquí en esta tierra y en este tiempo, se va a acabar. Pero pon tus ojos en el cielo. Pablo les dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, poned las mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Que tu tesoro no se deshaga, que tus fuerzas no se acaben haciendo lo malo, que te goces haciendo lo que hace, lo que agradece Dios que hagamos las cosas que a Él le favorecen, porque lo que ahorita hacemos para el reino de los cielos, estamos edificando con buen fundamento, estamos sobreedificando con buen fundamento. Cuando venga el fuego, cuando venga la lluvia, cuando venga la tempestad, golpearán la casa y no la van a tumbar, porque está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así es de que dale el aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Culmino con esta frase. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero advertirte para que tengas cuidado y no pienses que con Dios podemos jugar. Dios nos va a juzgar. Y sí es cierto que es un Padre amoroso y que nos perdona todas nuestras iniquidades, pero todo lo ha puesto en un centro. Todos los que invoquen su nombre, dice Pablo a los Corintios, apártese de iniquidad todo el que invoca su nombre.